yo te diré, porque antes de empezar me gustaría decir una cosa, y es que lo peor que podemos hacer con nuestros héroes es precisamente olvidarlos. Por eso quiero agradecer a la Asociación Reinos de España y aquí al Torreón de Fernán González que nos den hoy esta oportunidad de poder hablar de los héroes de Valer. Reconocer a nuestros héroes es el mejor homenaje que podemos hacerles, y recordar su historia es, de alguna manera, volver a vivirla y Dios esté entre nosotros. Bien. El 30 de junio de 1898, hace escasamente 2 días de eso, se cumplieron 124 años de ese momento, un pequeño destacamento español quedó sitiado en la iglesia de San Luis Obispo de Valer, un pequeño pueblo al noroeste, de la costa noroeste de la isla de Luzón, en Filipinas. Rodeados por enemigos a veces 10 veces superiores en número, hostigados diariamente por fuego de cañón y de fusil, apenas sin alimentos, la mayoría de ellos enfermos, resistieron solo por cumplir el mandamiento que les había llevado hasta allí, y era defender la bandera que ondeaba en la torre de aquella iglesia. No sabían que defendían la última bandera del Imperio Español. No hicieron caso de todos los enemigos y inclusive amigos españoles que fueron allí para decirles que su lucha ya no tenía sentido, porque España ya no mantenía la soberanía en las Islas Filipinas, ni en Cuba, ni en muchos sitios. Ya habíamos perdido nuestro imperio, desastre del 98, y resistieron durante 337 días en unas condiciones infrahumanas. De ellos es de los que vamos a hablar precisamente esta tarde. La historia del sitio de Valer, de estos héroes, tiene muchísimos matices. Es una historia llena de matices, llena de recovecos, con lo cual yo lo que me voy a hacer es hacer un esbozo de las líneas principales del asedio, y luego después, si quieren, en el momento de las preguntas, si alguien quiere profundizar en algún aspecto o piensa que algo ha quedado un poco ahí entre bambalinas, pues por favor, en ese coloquio ya nos centramos directamente en cualquier aspecto que quieran ustedes. Bien, vamos a ver primero quiénes eran los héroes de Valer, luego vamos a contar el relato del asedio de una manera cronológica, y finalmente vamos a ver qué fue de ellos cuando regresaron a España, cómo fue su vuelta a España. Contrariamente a lo que muchas veces pensamos, el destacamento de Valer no era una unidad homogénea, sino que era bien una cosa heterogénea, y había 4 núcleos. De una parte tenemos al comandante político militar, el capitán Enrique de la Morena Sifosi, que fue quien en el primer momento marcó las claves de lo que sería la resistencia durante todo el asedio. Él se ganó la confianza de sus hombres y de alguna manera marcó, le dio la moral necesaria, el empuje, ese primer empujón que después ellos supieron aprovechar y mantenerse vivos durante todo el asedio. Era una persona muy prudente, de un temperamento, era un andaluz, era de Chiclana, un temperamento muy jovial, y prácticamente muchos decían que era su padre, ¿no? Era una persona que sabía mantener por una parte la confianza, y por otra parte también la superioridad y el mando. El otro núcleo, más numeroso, era el correspondiente al destacamento del batallón de cazadores expedicionario número 2. Estaba al mando del teniente Juan Alonso Zayas. Este hombre era un hombre de Puerto Rico, había nacido en Puerto Rico, y era una persona de temperamento, era un hombre de acción. Falleció en octubre prácticamente, solamente, digamos, estuvo durante unos meses en el asedio, al igual que el capitán de las Morenas, que falleció en noviembre y él falleció en octubre. Quizás el más famoso de todos sea el teniente Saturnino Martín Cerezo. El teniente Martín Cerezo, por el fallecimiento de sus 2 compañeros, se vio en la tesitura, la muy difícil tesitura de tomar las riendas de la defensa
en los momentos más críticos del asedio, que luego ya los veremos. Dio una verdadera lección, dio lecciones de cómo mantener una defensa a ultranza, lecciones que se han impartido en varias academias militares para enseñar a los alumnos cómo se defiende una posición a todo trapo. Luego tenemos a 50 cazadores que no todos culminaron ni empezaron el asedio. 2 desertaron en los momentos previos al asedio, otros 2 desertaron durante el asedio y 2 de ellos fueron fusilados al final del asedio. O sea que esos 6 no los vamos a contar entre los héroes de valer. El otro núcleo que tenemos es en la enfermería. La enfermería no tenía nada que ver con el destacamento. La enfermería, la 4ª Brigada de Sanidad de Filipinas, había decidido instalar una enfermería en Valer y como director de la enfermería mandó al teniente médico provisional Rogelio Vigil de Quiñones, que tuvo una actuación muy importante dentro de la defensa en lo que es mantener la moral y mantener de alguna manera vivos a todos los que estaban allí. Había con él, estaban 2 sanitarios filipinos que desertaron en los momentos previos al asedio, con lo cual la enfermería se quedó con el teniente Rogelio Vigil de Quiñones y el soldado Bernardino Sánchez Caínzos. Luego también tenemos a los que yo llamo y a los que verdaderamente son los grandes olvidados del asedio, que fueron 3 frailes franciscanos que compartieron con los militares las mismas penalidades y las mismas penurias. El padre Cándido Gómez Carreño fue el que inició el asedio y avanzado ya el tiempo, hacia agosto, entraron como emisarios, ya se quedaron con los sitiados el padre Juan López Guillén y el padre Félix Minaya Rojo. Como digo, son los grandes olvidados del asedio y siempre que tengo la oportunidad hago un reconocimiento hacia ellos. Eran, por decirlo así, gente humilde. Había entre ellos panaderos, cocineros, sastres, jornaleros, campesinos. Eran gente, no eran como muchas veces nos han hecho pensar, gente inexperta. Varios de ellos, concretamente 12, ya habían estado en esa misma iglesia y en un asedio anterior, con lo cual ya conocían la iglesia, conocían el pueblo y conocían exactamente dónde iban. La mayoría de ellos ya había tenido enfrentamientos de combate, incluso a la bayoneta, habían asaltado varias posiciones, o sea que era gente experta. Que sepamos, al menos 16, 18 de ellos eran voluntarios, o sea que no eran gente que había llegado allí forzosa. Con esos guiños que a veces tiene la historia, dentro de aquella iglesia, como últimos representantes del Imperio Español, había casi representantes de todas las localidades de España, de todas las provincias de España, de todas las regiones de España. No cabe duda de que no fue solamente una hazaña puramente militar, también fue una hazaña, digamos, de humanidad, de vencer, de constancia, de perseverancia. Dentro de lo militar, si vemos todas las cualidades que puede tener un soldado, lealtad, disciplina, moral, voluntad de vencer, espíritu de sacrificio, todas esas se vieron reflejadas en el sitio de Valer de una manera sensacional. Todos estos 4 núcleos llegaron a Valer el 13 de febrero de 1898. Vamos a hacer un pequeño contexto. La insurrección filipina tuvo 2 fases diferenciadas. La primera empezó en agosto del 96, 1896, y finalizó con la paz de Benaventó en 1897, en la que Emilio Aguinaldo se exilió a Hong Kong y abandonó las armas a cambio de una cantidad de dinero. Eso veremos que fue una paz ficticia, pero bueno, el caso es que, como lo que ahora llamaríamos fuerza de pacificación, fue por lo que llegaron allí el destacamento y las demás unidades que hemos citado.
pero a partir del, precisamente coincidiendo con el 13 de febrero que ellos llegaron, se van a ir desarrollando una serie de acontecimientos en el exterior que van a cambiar totalmente el panorama de la guerra en Filipinas. El 15 de febrero en la bahía de La Habana se hundió el Maine, una explosión fortuita en su Santa Bárbara. Los americanos acusaron a los españoles de un sabotaje. Esto acabó en que el 21 de abril Estados Unidos declaró la guerra a España, y el día 1 de mayo el almirante Dewey hundió nuestra flota en Cavite, y a partir de ese momento se produjo no solamente la pérdida de toda nuestra flota, que quedó hundida en la bahía de Cavite, sino el bloqueo naval de Manila. Los americanos no tenían fuerza sobre el terreno, con lo cual se pusieron en contacto con Emilio Aguinaldo en Hong Kong, y a cambio de entregarle armas, pues Emilio Aguinaldo volvió a Filipinas pensando que los americanos lo que le iban a dar era la independencia, pero no tardaría mucho en darse cuenta de lo equivocado que estaba, porque las intenciones de los americanos no eran ni mucho menos darle independencia a los filipinos, pero eso se daría cuenta más adelante. Regresó en la segunda quincena de mayo y comenzó la segunda fase de la insurrección. A finales de mayo, a Emilio Aguinaldo dio orden de atacar los destacamentos. Una de las cosas, de los errores, de los muchos errores que tuvimos, es que casi la mayoría de la fuerza que teníamos estaba de guarnición en Manila, con lo cual cuando sucedió el bloqueo no teníamos ya capacidad naval para apoyar a aquellos destacamentos, quedaron aislados y fácilmente fueron, digamos, cayendo uno a uno. Entre junio y septiembre cayeron todos, empezando por el de Imus, que fue el primero, y acabando por el de Tayabas en septiembre, que fue de los últimos. Pero quedó un destacamento que era el de Valer. Circunscribiéndonos a Valer, en la primera quincena de mayo fueron las últimas noticias que llegaron al destacamento. Por ahí supieron que estábamos en guerra con los americanos, que ya no teníamos ningún barco para defendernos, pero les habían llegado unas noticias. El mando intentaba de alguna manera dar moral a sus tropas. Entonces lo que le habían comunicado, las noticias que a ellos les habían llegado, era que, bueno, que habían sufrido un revés, pero que no pasaba nada, porque había una flota que había salido de España para atacar a los americanos, y que en poco tiempo la situación se normalizaría. Emilio Aguinaldo, hacia primeros de junio, la provincia de Nueva Écija, que es la vecina del distrito del Príncipe, donde se encuentra Valer, cayó en manos de los filipinos, con lo cual las posibilidades de tener noticias o saber algo de lo que estaba sucediendo fueron totalmente inútiles. A finales de junio, Emilio Aguinaldo dio la orden de atacar al destacamento de Valer. El día 27 el pueblo amaneció completamente vacío, y ante esa situación el capitán de las Morenas decidió que todo el mundo se metiese en la iglesia como el edificio, digamos, más capaz para poder soportar una defensa, y comenzaron, entre el 27 y el 30, comenzaron las obras de fortificación de la iglesia. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de aquella iglesia, que se convirtió en una de las claves del éxito de los españoles, o al menos de su resistencia. En 1735, en Valer, hubo como una especie de tsunami, un maremoto, que asoló completamente el pueblo. Solamente se salvaron unas 14 familias, y el padre Fray José de San Rafael, un franciscano, que es el que nos contó la historia. Y además de contarnos la historia, hizo otra cosa. Decidió cambiar la ubicación del pueblo. En vez de la orilla que daba al mar, para evitar esa contingencia nuevamente, colocó el pueblo en la orilla, digamos, del interior. Y además, como la antigua iglesia, que era de madera y nipa, había quedado totalmente destruida, decidió construir una iglesia a prueba de terremotos, maremotos, tsunamis, huracanes, cualquier tipo de contingencia. Hizo una iglesia con unos muros de 1,5 metros, de una mezcla de cal, piedras, cal y arena. Poco sabía el amigo José de San Rafael que con el tiempo se convertiría en la fortaleza donde los españoles
forjaron esa parte de su resistencia. Tenemos aquí la iglesia con las diferentes dependencias que había. Esto que vemos aquí, que ven ustedes aquí a la izquierda de la iglesia, era el convento. El convento en Filipinas se llamaba a lo que era la casa del párroco, la casa del sacerdote o del cura o del fraile que atendía a la parroquia. En este caso, los muros inferiores, que eran los que daban cobijo, la parte de abajo era una bodega o un almacén, y en la parte superior estaba la vivienda del fraile. Entonces lo que hicieron fue quitar toda la estructura que había de madera, y esa madera la utilizaron para combustión, para la fortaleza con la que, digamos, pues tapar las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se invirtió en el corral. Y otra cosa que consiguieron fue por la constancia del teniente Martín Cerezo, fue cavar un pozo y encontrar agua. Si no hubiesen encontrado agua en las vísperas del asedio, la resistencia hubiera sido ninguna. Sin agua hubieran aguantado 2-3 días, el tiempo necesario y no más. La fortificación, lo que tenían era, aquí tenemos había una trinchera que cubría la puerta sur, esta era la puerta este, aquí estaba el altar, esto era la sacristía, aquí había otra trinchera, esto era un cuarto de aseo, esto era un patio, y aquí tenían pues el horno para el pan, la comida, etcétera, etcétera. Antes de empezar con el asedio, los españoles, cuando se encerraron en la iglesia, que se encerraron el día 30, les digo que entre el 27 y el 30 se dedicaron a los trabajos de fortificación. El día 30 el teniente Martín Cerezo salió con una descubierta con 14 soldados y fue atacado en el puente de España. No pudo, digamos, repeler por el número que eran de insurrectos, no pudo repeler a esa fuerza y se vio obligado a volverse a la iglesia, y gracias al apoyo de sus compañeros, que con fuego impidieron que los filipinos los acosaran, entraron en la iglesia, y ese 30 de junio, cuando se cerraron las puertas de aquella iglesia tras entrar los españoles, es cuando comenzó el sitio de Baler. Cuando comenzaron el sitio, ellos estaban convencidos de que tarde o temprano vendrían fuerzas españolas a socorrerlos. Siempre hemos dicho o siempre se ha pensado que la información es un plus, ¿no? Es algo a tu favor siempre que juega contigo, y es una baza que tú siempre tienes a tu favor, la información. Precisamente la no información de los españoles fue su acicate. O sea, el no saber qué era lo que estaba pasando alrededor fue lo que les dio siempre fuerza para esperar que en un momento determinado vinieran fuerzas españolas a socorrerlos. Vamos a ir ya con el relato del asedio de una manera cronológica. Vamos a empezar entre julio y septiembre. Vamos a ver lo que fue la rutina del día a día, que no fue solamente entre julio y septiembre, sino que esto prácticamente fue una constante durante todo el asedio. Fue constante el fuego de cañón y fusil. Los filipinos, su objetivo principal, tenían dos objetivos principales. Uno era la torre. En la torre se situaban los dos mejores tiradores, y desde allí tenían 360 grados para batir al enemigo, con lo cual los filipinos lo que intentaban era batir a los que estaban allí en la torre. Y el otro punto débil donde atacaban los filipinos era el techo de la iglesia, que era de zinc, que los bombardeaban y tal. El techo era una especie de colador que cuando llovía pues caía más agua dentro prácticamente que fuera. Teniente Alonso Zaya, al principio del asedio, dio una orden que descontroló totalmente a los filipinos, y es que dijo que solo y exclusivamente cuando vieran un blanco fácil de batir, disparasen. De manera contraria, que solamente se asomaran por ese, pero que no sacaran ninguna cabeza ni nadie se asomase al exterior. Eso descolocaba totalmente a los atacantes, porque en algún momento, o sea, no tenían nada sobre disparar, disparaban a la pared y disparaban al vacío.
cartas, emisarios, periódicos, engaños, además de por la fuerza. Los sitiadores intentaron convencer a los españoles de que ya esa defensa no tenía ningún sentido. Le mandaban cartas contándole la situación, mandaban emisarios, oiga, gente que ellos conocían. Empezaron con sacerdotes, algunos de los desertores también lo utilizaron como emisarios, no creían a nadie. Le daban periódicos, oye, leer las noticias que hay aquí. Luego exageraban un poco, daban engaños, exageraban un poco las situaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo esto venía del enemigo. Ellos no podían contrastar las noticias que llegaban, con lo cual no creían absolutamente nada de los que les decían. 20 de agosto, 2 de los emisarios fueron los padres López y Minaya. Cuando ellos vieron a 2 frailes españoles, dijeron, ya está, estos van a venir aquí y nos van a contar efectivamente qué es lo que está pasando fuera. López y Minaya habían estado presos en Casiguran, y cuando llegaron allí, ya todos le preguntaron, oye, cuéntanos, ¿que es verdad lo que dicen esta gente de que ya no tenemos nada aquí, que los americanos son amigos de los filipinos y que aquí ya... Dice, mire, nosotros hemos estado allí en Casiguran y aquí todo el mundo cuenta lo que otros lo cuentan. Es decir, que aquí al final nadie ha visto nada de nada. Casiguran también estaba tan perdido como Valer, era un pueblo que estaba a la arriba de Valer, y prácticamente allí la gente de allí no había ido a Manila, se quedaban allí, con lo cual no habían visto en realidad lo que estaba pasando. Aquello reforzó aún más la tozudez de los españoles, ¿no? Que decían, hombre, si 2 frailes que han estado fuera nos dicen que lo que están contando esta gente puede que sea una patraña, pues nosotros cada vez que nos cuenten lo que vamos a hacer es reforzar, vamos a ponernos cada vez más tozudos, ¿no? Cansancio, incertidumbre, tensión, cada día estaban más cansados. Allí no era el lunes tengo guardia y me toca otra vez el jueves y libro, no, allí era todos los días estaban de guardia, todos los días estaban combatiendo, todos los días, o sea, aquello era, o sea, lo que daríamos un shock postraumático, pero sería exagerado, ¿no? Aquello. Incertidumbre, la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba pasando, de estar todos los días allí, eso en cada momento te va cercenando, ¿no? Tu moral te va cercenando, eso, para darnos cuenta la capacidad de sufrimiento que soportaron, ¿no? Y iremos viendo creciendo ese sufrimiento. Los víveres se acababan, es una cosa obvia, ¿no? Cada día había menos comida, menos alimentos que el día anterior, y así sucesivamente. El juego de las trincheras, esto es un poco para darnos cuenta cómo era, digamos, la situación allí. Este es el pueblo y esta es la iglesia. Esta es la trinchera que iban construyendo los filipinos, que al final cada vez iban cerrando más el círculo para intentar encerrar a los españoles. Aprovechaban los bajay, que son las casas, estas casas de madera y nipa, aprovechaban la zona por donde estaban los bajay para que el circuito de la trinchera fuese por debajo. Entonces entraban aquí, esto tenía unos 2 metros de profundidad, y de aquí era donde hostigaban a los españoles. O sea, desde la torre era el único sitio donde podían desenfilar y disparar a los que estaban combatiendo aquí. Con el tiempo fueron bajando cada vez más la altura de las trincheras, con lo cual imposibilitaba cada uno, digamos, esto era el juego, ¿no? Y así estuvieron 337 días. Hoy salen 2 cazadores, te queman un bajay, te queman 2 bajay, tienes que volver a retroceder, volver a construir. Ese era el día a día. Entre el 25 de septiembre y el 14 de diciembre van a llegar los momentos más críticos del asedio. Son los momentos donde va a comenzar, o vamos a tener, la verdadera épica del sitio de Valer. Estos hombres que hasta ahora habían aguantado todos los sufrimientos que habían tenido, los disparos, etcétera, etcétera, ahora se van a encontrar con una enemiga invisible, la intrusa, que decía Martín Cerezo, la enfermedad que era el beriberi. A estas alturas del siglo XIX y hasta bien avanzado el siglo XX, no se conocía la etiología del beriberi, no se sabía por qué se provocaba. Beriberi es la carencia, se lo provoca una vitaminosis, la carencia de vitamina B1 o la tiamina, que es una enzima que ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía y trabaja a favor del sistema cardiovascular y el sistema nervioso. Nuestro organismo no metaboliza
la tiamina, con lo cual se la tenemos que otorgar o la tenemos que consumir a través de los alimentos, a través de la ingesta, a través de la dieta, es con la que conseguimos la tiamina o la vitamina B1. La carne, frutos secos, en general todo lo de hoja verde es lo que tiene tiamina. Algunas legumbres, algunos cereales son fuertes en tiamina. Eso justamente es lo que no tenían en su dieta. Los efectos que provoca el beriberi es la hinchazón de las extremidades, empieza por la hinchazón de las extremidades inferiores y superiores, esa especie de tumefacciones, esas llagas, y estas son algunas de lo que provoca el beriberi: confusión y pérdida de la actividad mental, pérdida de coordinación muscular, temblor en las piernas, debilidad, visión doble, movimientos oculares, pérdida de memoria, trastornos cardíacos, taquicardia, disnea, delirios, alucinaciones. Es un proceso de 2, 3, 4 semanas en las que tú estás viendo cómo tu compañero se va poco a poco degenerando y se va muriendo. Ese tú lo tenías que ver día a día, o sea que nos podemos imaginar, y luego veremos que a medida que fueron falleciendo, la iglesia, que era cuerpo de guardia, era dormitorio, sala de estar, enfermería, era todo, se convirtió también en cementerio. ¿Sí? Vamos a imaginarnos ya con todo lo que hemos visto, toda esta carga que tiene esta gente ahí dentro de esa iglesia, pues además van a tener que dormir encima de los cadáveres de sus compañeros y van a ver cómo poco a poco, sin poder hacer absolutamente nada, van muriendo de uno en uno. Les digo que estos son los momentos más críticos del asedio. Además coincidió con un recrudecimiento de los de los ataques de los filipinos, porque ya veían que se iba dilatando el asedio y aquello había que cortarlo fuera como fuera. Si vemos, esto es el total de los fallecidos durante el asedio. Si no contamos a los 2 fusilados del final, lo que tenemos son que de los 17 fallecidos, 13 fallecen entre el 25 de septiembre y el 8 de diciembre. 2 por disentería y 11 por beriberi. Esto, si hubiesen estado aún más tiempo en esta situación, tarde o temprano, sabía el médico Vigil de Quiñones, sabía que si no se cambiaba algo, si no cambiaban aquel estatus, fallecerían todos, acabarían muriendo de beriberi. No sabía el por qué, pero sabía que algo, tenían que cambiar algo, porque si mantenían la situación, fallecerían todos. Hubo momentos en el que solamente había 10, 12, 14 para hacer los servicios. Había que llevar en sillas, llevaban arrastrando ahí a los compañeros y lo colocaban ahí en el puesto, en una ventana o encima de cualquier sitio para que hiciesen la guardia. Imaginémonos lo que es allí en el silencio de la noche, escuchar las toses, los lamentos de estos compañeros. Un día, otro día, tú te mirabas las manos, se me habrán hinchado, los pies, tendré los pies hinchados, día a día. Fueron los momentos más difíciles y más críticos. A esto se suma el 13 de octubre, en uno de los ataques, el teniente médico sufrió una herida grave en un costado, en su costado derecho. Su nieta decía, o su hija, perdón, decía que le cabía, el puño de su mano, le cabía en la cicatriz que había dejado aquella herida, ¿no? Con lo cual imaginamos que le dejó una buena señal, ¿no? Y aún así no dejó de atender a los enfermos. Él se curaba con un espejo y con la ayuda del sanitario Bernardino Sánchez, y se hacía trasladar en una silla para ir atendiendo a los enfermos, para darle, lo único que podía hacer era darles consuelo y atenderlos. Se iba probando una cataplasma, ahora pruebo tal, pero no conseguía encontrarle el remedio para atajar el beriberi. El día 18 de octubre falleció el teniente Alonso y el día 22 falleció el capitán de las Morenas, con lo cual habían pasado 145 días de asedio y el teniente Martín Cerezo era el único oficial, junto con el médico, pero era el único oficial al mando del destacamento. Esto es para poner en valor la capacidad de liderazgo que tuvo que demostrar el teniente Martín Cerezo, que dio verdaderas lecciones de cómo se mantiene una posición a todo trance, ¿no? Como ya hemos dicho. Ellos veían que la situación había que cambiarla.
Tanto Martín Cerezo como Vigil de Quiñones, que después de curarse de la herida cayó enfermo de beriberi, estaban enfermos de beriberi ya casi todos, el padre López también estaba con beriberi, pues el teniente Alonso, ahí muchos de los soldados cuentan cuando ya acabó el asedio, que muchas veces los oficiales daban su comida para que comieran los soldados. Pues lo que hacían Martín Cerezo y Vigil era esta zona de aquí, era una zona donde no se podía acercar nadie, cualquiera que se moviera de uno u otro bando caía acribillado a balazos. Entonces aquí lo que creció una pequeña selva, ¿no? Con las lluvias del mes de octubre, aquí creció casi una pequeña selva, con lo cual Vigil de Quiñones y Martín Cerezo salían a escondidas por las noches y comían de las plantas que había alrededor. Vigil observó que cuando salía y comía lo verde, digamos, las plantas que había allí, tuvo una mejoría en su enfermedad. Una de las noches, cuando salieron, casi lo matan los filipinos, los vieron y les dispararon y se salvaron de milagro, y las salidas se pararon. Cuando pararon las salidas, Vigil observó que empeoró dentro, con lo cual marcó una relación entre la posible ingesta o comer lo que él estaba comiendo con la posible solución al beriberi. También los soldados, no solamente lo veían todos, que tarde o temprano había cambiado la solución. Lo que pensaban muchos soldados, inclusive el teniente Martín Cerezo, es que había que salir y quemar todo lo que había alrededor y obligar a que los filipinos ampliaran el cerco, en el sentido de se alejaran las posiciones y tener un poco de respiro, mantener por un poco de más de tiempo la posición. Y había pensado el teniente Martín pues hacerlo aproximadamente a finales de mes. Observaba todos los días y veía los movimientos de las tropas filipinas de fuera. El 13 de diciembre, el teniente Vigil de Quiñones se acercó a su compañero y le dijo estas palabras: Martín, yo ya me muero, estoy muy malo, si pudiese entrar algo verde de fuera quizás mejoraría, y como yo, estos otros enfermos. Martín, que vio que su compañero se estaba ya prácticamente muriendo, dijo, pues hay que adelantar la salida, y el día 14 de diciembre se levantó muy temprano y observó que las posiciones enemigas estaban muy tranquilas. Había momentos en los que había relevos de ellos, y coincidió con que había pocas fuerzas alrededor. Con los pocos que quedaban, digamos, útiles, que en este momento eran 12, 15, 12 se presentaron voluntarios y al mando del cabo Olivares salieron por la trinchera de la sacristía, por este orificio que tenía aquí, que era el que daba salida, por esta zona, y con sigilo consiguieron, y apoyados por el viento que soplaba, quemaron prácticamente unos 200 metros, ampliaron un círculo de unos 200 metros alrededor de la iglesia. Es decir, que estos hombres, ya cuando estaban prácticamente a punto de acabar el asedio, a punto de morir todos, pues consiguieron ganarle tiempo al tiempo, y a partir de ese momento salían y cogían algo de lo verde que había por allí, y así se fueron recuperando y fueron bajando los casos del beriberi. Vamos ahora a la segunda parte. Ya hemos acabado, damos para acabado el año 98 y comenzamos el año 99. Aunque parezca mentira, la lucha, la pelea que tenían estos hombres en la iglesia de Baler era totalmente desconocida en el resto de la isla de Luzón y en el resto de España. O sea, nadie sabía que había allí un destacamento que estaba peleando. El 1 de diciembre, un periódico de Manila se hizo eco de unas noticias que habían escuchado de que había un destacamento en Baler que aún todavía peleaba y tal y tal. Entonces, a partir de ese momento, las fuerzas españolas que aún quedaban en Manila, que ahora veremos la situación que había allí, que era muy rocambolesca, las tropas españolas que habían en Manila empezaron a tener movimientos para intentar ir y evacuar a la población de Baler. Con el bloqueo de Manila acabó, digamos, rindiéndose el 13 de agosto de 1898.
se había firmado el protocolo de Washington, que fue el previo al Tratado de París, que se firmó en diciembre del 98. Pero entre agosto y diciembre hubo un periodo ahí intermedio. Teníamos en Luzón, digamos, no teníamos ya, las tropas que teníamos estaban o eran prisioneras, porque en ese momento en que todos los destacamentos fueron cayendo, cayeron 9.000 prisioneros españoles en manos de los filipinos, que las pasaron bastante mal. Y teníamos fuerzas tanto en Visayas como en Mindanao. Y tuvo poderes de capitán general el general Diego de los Ríos. Entonces, Diego de los Ríos se convirtió en gobernador militar de Filipinas a partir del 13 de diciembre y seguía en Visayas y Mindanao. Una vez que se firmó el Tratado de París, pues fue de los Ríos el encargado de alguna manera de dirigir la repatriación de todas las fuerzas, es decir, la entrega definitiva del archipiélago y la repatriación de todas las fuerzas. Y cuando llegó de Mindanao, llegó allí a Manila, se encontró con dos misiones, dos trabajos importantes. Aparte de la repatriación, era liberar a los prisioneros españoles que estaban en manos de los filipinos, que habían estado dejados de la mano de Dios, nadie se había preocupado de ellos hasta entonces, y la evacuación del destacamento de Valer. Los primeros que mandaron un emisario a rescatar a los españoles fueron los filipinos. El 24 de diciembre enviaron al capitán Carlos Bellotto, que tuvo poco éxito. Carlos Bellotto lo mandaron a la fuerza, él no quería para nada ayudar a que se rindieran unos compañeros suyos, con lo cual prácticamente hizo poco por convencer al teniente Martín Cerezo. De hecho, bueno, creo una serie de circunstancias, el caso es que no llegó a ver al capitán Bellotto. Por las gestiones que hizo de los Ríos con las autoridades filipinas, en 15 de febrero del 99 llegó el capitán Olmedo a Valer. Olmedo había estado prisionero de los filipinos y a primeros de febrero él ya iba a ser repatriado, y cuando se enteró que había una misión y que allí estaba el capitán de las Morenas, Olmedo y las Morenas eran íntimos amigos, eran amigos de la infancia, con lo cual se ofreció voluntario y se fue para allá. En principio iba acompañado de 200 filipinos, pero el 5 de agosto comenzó la guerra entre filipinos y americanos, o entre americanos, la contienda. Entonces a este hombre le pilló en medio de la nada, con lo cual se jugó la vida cruzando todo lo que era el Caraballo hasta llegar a allá, y al final tampoco pudo ver a su amigo, porque una de las decisiones que había tomado el teniente Martín Cerezo con la muerte del capitán era que ya no iban a coger ningún tipo de parlamento ni nada, y iban a contestar ninguna carta para no dar a conocer todo lo que estaba pasando dentro. De hecho, los filipinos no supieron lo que pasaba dentro de la iglesia hasta el 8 de mayo. Otro intento de salvarlos a ellos fue a través de Georgetown, que fue un barco americano. Una de las cosas que dijo Olmedo, dijo: a esta gente no los saca nadie si no van fuerza o va un barco para evacuarlos a través de un barco. Consiguieron al final que fueran los americanos, pero esto fue otro fiasco, otro fracaso, que acabó con los primeros americanos prisioneros en manos de los filipinos. Con lo cual, los intentos de salvarlo fueron totalmente inútiles. Vamos a ver otro aspecto importante, que fue la llegada del hambre. El Georgetown llegó allí a Valer aproximadamente a mitad de abril, y a mitad de abril fue cuando ya verdaderamente se empezó a notar el hambre allí. Ya, aunque se fue notando todo el tiempo, a partir de mitad de abril, ya aquello fue desde mitad de abril hasta el final del asedio, durante un mes y medio. Vamos a ver cómo fueron las condiciones y qué era lo que comían ellos, después de todo el cansancio, de todo lo que llevaban ya de asedio. Esto es la comida que tenían, que era pues a la muerte del teniente Alonso, que solamente conocemos este listado. Tenían harina, tenían garbanzos, tenían habichuelas, tenían arroz, mongo, tenían latas de café, azúcar, aceite. El aceite solamente se utilizó para temas medicinales, manteca, tocino y sardinas, todo ello en malísimas condiciones. Y esto era la ración de etapa, es decir,
era la ración de aumento que se daba a los soldados cuando estaban en campaña, ya que era un suplemento a la ración principal. Y esto era la materia prima con lo que ellos componían el rancho. Además había 60 cabanes, que vienen a ser aproximadamente unos 2000 y pico de kilos de arroz, que una vez pelado, porque ellos pelaban el arroz, se convertían en unos 850-900 kilos de arroz. Bien, ya en enero, una de las cosas que hicieron para intentar, digamos, mejorar la enfermedad fue dar un poco más de comida a los enfermos, con lo cual ya a partir de enero la escasez de víveres se recrudeció. Aunque cogían y todo lo que era el verde de fuera, etcétera, etcétera, no dejaba de ser hierba, no dejaba de ser vegetales, con lo cual poco a poco te saciaban el hambre. En estos momentos aquí todo lo que se movía alrededor de la iglesia acababan cazándolo, comiéndoselo. Si algo volaba lo cogían, todo lo que se arrastraba, es decir, se comían los ratones, todo lo que había por allí se lo comían. En febrero, de lo que hemos dicho que tenían, se acabó la harina y con ellos el pan. En marzo, entre diciembre, la famosa salida del 14 de diciembre, y aproximadamente finales de marzo, es el tiempo que tardaron los filipinos en volver a envolver a todos ellos en la misma situación en la que estaban antes, con lo cual no es que ahí hubieran estado de vacaciones, pero sí que tenían más libertad para salir fuera, etcétera, etcétera. Más, una de las cosas que hicieron fue hacer un huerto, un pequeño huerto fuera de la iglesia, al lado de una de las trincheras. Pero al reactivarse el cerco ya no era tan fácil salir fuera y conseguir esos vegetales de fuera. Ya en abril ya consumieron las últimas lonchas de tocino, aquello ya empezaba a ser muy preocupante, ya casi no había nada. El rancho era solamente 3 kilos de habichuelas por la mañana y 3 kilos por la tarde. Un poco de mongo, que es una especie como de habichuela, 2 kilos de arroz a repartir entre todos, 2 latas de sardina por cabeza y todo mezclado con hojas de calabacera. Esto es con lo que esta gente soportaban el día. El 24 de abril se acabaron las habichuelas y el café. El rancho, es decir, desde el 24 de abril hasta el final del asedio, comían agua de hojas de naranja hervida. En una de las laterales había un patio donde había unos naranjos que salían y cogían hojas, las hojas que quedaban allí, 5 kilos de repartir entre todos y 2 latas de sardina por cabeza. Las sardinas casi todas estaban podridas. Entonces lo que se hacían, se juntaban entre 3 o 4, iban abriendo sardinas, y oye, hemos conseguido 3, pues mira, una para ti, otra para mí. O sea que no es que se comieran 2 latas de sardina, daban 2 latas por cabeza y luego el que podía comía una sardina o 2. Este asterisco es porque el 19 de mayo aún hubo de reducirse aún más la ración de arroz. Si hacemos una pequeña suma aritmética, la cantidad de arroz que comían aproximadamente era unos 100 gramos. 100 gramos de arroz era lo que comían al día, más unas hojas, etcétera. Entonces, sí había que aguantar todo el día. Lo que habían decidido ya, que lo tenían clarísimo, ellos no se iban a rendir, nunca pensaron en que se iban a rendir, sino que cuando quedaran solamente comida para 2 o 3 días, esa comida la guardarían y saldrían a vida o muerte de la iglesia intentando romper el cerco y lo que ellos pensaban, ir a buscar las posiciones españolas. Ellos es lo que pensaron. En mayo se produjo la fuga de Alcaide y Bayona. Vamos a hacer un pequeño paréntesis otra vez. En febrero se descubrió que había una conspiración, había 3 soldados que querían fugarse y fueron descubiertos, total, que los metieron en el calabozo y estuvieron desde febrero hasta el mayo en el calabozo. Ese día 8 de mayo, un cañonazo, en el batisterio era donde estaba el calabozo, un cañonazo impactó en la pared del batisterio de manera que hundió parte de la pared dentro, hirió a los que estaban ahí dentro, heridos leves, y para curarlos y reparar el agujero que se había provocado allí, pusieron a los presos en el centro de la iglesia.
para que Virgilio de Quiñones pudiera curarlo. El alcaide de Bayona, en un momento de descuido, mientras estaban comiendo el rancho, consiguió saltar por una ventana y desertar. Esto fue un duro palo para los españoles porque desde prácticamente el inicio del asedio los filipinos no supieron absolutamente nada de lo que pasaba dentro. Y fue a través de alcaide de Bayona donde se enteraron que había muerto el cura, que había todo lo que estaba pasando dentro ya sí que lo se ven ellos. Entonces fue una fuga de información muy importante. El 29 de mayo los filipinos intentaron hacerse con el pozo. Bien, vemos aquí más o menos el pozo estaba aquí en esta altura y lo que hicieron por la noche del 28, el vigilante que estaba aquí arriba en el coro vio unos movimientos, lo dijo al teniente, estuvieron alertas y por la mañana cuando fueron a por el agua pues se encontraron con una descarga, nada más que salir, una descarga de los filipinos. Entonces el teniente Martín Cerezo vio que aquello era, si ocupaban el pozo, si les impedían salir a por agua, ya sí que se había acabado, ya no hacía falta que quedaran 2 días, 3 días, ya el asedio se había acabado. Bueno, pues al final consiguieron tapar los agujeros, pero los filipinos se quedaron detrás de estos muros. Y lo que hicieron, una ocurrencia que tuvieron, hervir agua y con unos cuencos, pues quemar a los filipinos que estaban con agua hirviendo, los que estaban al otro lado. Fallecieron 17 de ellos y se quedaron hasta después de la capitulación, se quedaron los cuerpos porque nadie podía ir a por ellos, ¿no? Y esto, esta quizás, no quizás, sino que esta fue la última acción, la última batalla del Imperio Español. Esta anécdota, podemos decir. El último intento, ya el general de los Ríos, no vamos a entrar otra vez en el contexto histórico, pero el general de los Ríos ya fue a Mindanao para evacuar a las tropas que estaban allí, con un barco volvió a Manila y envió el Uranus, este barco que tenemos aquí, envió al teniente coronel de Estado Mayor, teniente coronel Cristóbal Aguilar Castañeda, como último recurso para intentar evacuar en ese barco a los sitiados. Llevaba este escrito, ¿no?, para convencer a Martín Cerezo. Aguilar tuvo 2 parlamentos con Martín Cerezo, pero finalmente no llegó a convencerlo. En un momento se llegó a pensar que había un teniente coronel, que era teniente coronel Texon, que era el jefe de las tropas filipinas. Ellos llegaron a confundir y que pensaron que el teniente coronel que mandaba a las fuerzas filipinas era precisamente Aguilar y Castañeda. Aquí hubo momentos en que estuvieron muy divididos los soldados y los oficiales. Unos decían que que parecía una persona muy refinada, que no parecía que era un desertor, sino que sí que parecía un oficial español, pero al final no llegó a convencer a Martín Cerezo y se fue el día 30, se fue de Valer y dejó unos periódicos en la trinchera. Esos periódicos, algunos pensaban que eran ciertos, otros veían que no eran ciertos, había, digamos, una serie de discrepancias entre ellos. Y una de las cosas que le dijo Martín Cerezo al teniente coronel, le dijo: mire, yo aquí tengo comida como mínimo hasta el 15 de agosto. Es decir, el 15 de agosto, cuando veamos que no queda comida, si no nos matan a muchos, porque si nos matan a muchos tenemos más que comer, pues ya saldremos. Entonces, pensando que el otro se podía haber tragado el anzuelo, dijo: aquí me quedan ya con todas las provisiones, dice, aquí queda para 2 días, aquí ya no queda para más. Entonces, pensó que al día siguiente, entonces fue el 31 de mayo, que al día siguiente iban a escaparse. Pero la noche apareció muy clara, los filipinos ya avisados por Bayona, alcaide de Bayona, ya sabían que esto tarde o temprano iban a salir, pues ya estaban atentos y ya cualquier movimiento ya disparaban, con lo cual vieron que era imposible salir. Y lo pospusieron para el día siguiente. El día siguiente, mientras estaban con los preparativos, Martín Cerezo pues pensó que tenía un problema. El problema era que tenía 2 presos y que esos 2 presos los tenía que llevar consigo. Bueno, habló con ellos, le dijo: mira, estos son los planes y quiero que vengáis con nosotros a Manila y que seáis parte de la fuerza y que vayáis con nosotros.
se negaron rotundamente, profirieron insultos, etcétera, etcétera, y al final Teniente Martín tomó la decisión de fusilarlos, que en realidad llamamos fusilamiento de una manera, vamos a decir, metafórica, pues no fue un fusilamiento, pero veremos cómo fue, cómo sucedió. Cogió a los 2 mejores tiradores, lo llamó, les dio instrucciones, y mientras los presos estaban de esta manera, digamos, con la cabeza hacia aquí, estaban recostados dentro del calabozo, les dijo que a una orden suya disparasen, y eso fue lo que sucedió. Dispararon en la cabeza y prácticamente sin que se enteraran los mataron. ¿De acuerdo? Este fue los fusilamientos, uno de los momentos más controvertidos. Luego, si tiene usted preguntas, yo se lo voy a contestar, pero no quiero entrar mucho más en esto, y ya pasamos a el momento de la capitulación. Esa noche, a la mañana siguiente, el día 2, Teniente Martín pues hojeó los periódicos, vio más o menos las noticias que había, y en la correspondencia militar, eso son las cosas que tiene la vida, leyó un pequeño fragmento, una pequeña noticia que decía que el teniente Francisco Díaz Navarro, de la reserva de Málaga, segundo teniente, pasaba a la reserva en Málaga. Él había sido compañero de Díaz Navarro, habían sido compañeros, habían estado juntos en Marruecos, habían ascendido juntos a teniente. Lo que pasa es que Díaz Navarro fue a Cuba y él se fue a Filipinas, pero ver esto allí, pues evidentemente sabía que esto no se lo podían haber inventado los filipinos. Dijo, pues esto ya no tiene sentido, todo lo que está aquí, todo lo que nos han dicho, efectivamente era realidad. Hubo diferencias entre unos y otros, hubo unos que querían quedarse, decían, vamos, hasta aquí los filipinos, ahí tienen todavía cadáveres por recoger, o sea, nosotros no van a respetar nuestra vida nunca. Uno de los más, digamos, favorecedores de la idea de salir matando era el teniente Vigil de Quiñones. Los curas frailes estaban divididos, unos decían que sí, otros decían que no, pero al final dijeron que era un suicidio salir a vida o muerte, y al final, resumiendo, lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer unas capitulaciones, y si nos la aceptan, pues capitulamos, y si no nos la aceptan, morimos matando. Tocaron corneta, tocó llamada, y acudieron los filipinos, y salieron a una mesa. Primeramente les preguntaron, vamos a enseñarles un documento, si están de acuerdo en que van a respetar nuestras vidas, nosotros capitulamos, pero si no, morimos matando. No nos vamos a rendir. Y estas son las capitulaciones que se firmaron, y este es el acta de capitulación con el que acabó el sitio de Baler. Desde esta fecha quedan suspendidas las autoridades por ambas partes beligerantes. Los sitiados deponen las armas, haciendo entrega de ellas al jefe de la columna sitiadora, como también los equipos de guerra y demás efectos pertenecientes al Estado español. La fuerza sitiada no queda como prisionera de guerra, siendo acompañada por la fuerza republicana a donde se encuentran fuerzas españolas o lugar seguro para poderse incorporar a ellas, y respetar los intereses particulares sin causar ofensa a las personas. Hay que decir aquí la caballerosidad de los sitiadores en este momento, que aceptaron, vieron que los que tenían dentro eran unas personas que habían defendido por unos intereses y que no cabía el momento del rencor, porque los filipinos perfectamente podían haber aniquilado a los españoles y ahora estaríamos hablando de otra historia, ¿no? Del Álamo español, no estaríamos hablando del sitio de Baler, con lo cual esto hay que reconocerlo. Pues así fue como acabó el sitio de Baler. La vuelta fue casi más peligrosa que el propio asedio, ¿no? Porque, ellos salieron el 7 de junio, tuvieron que recorrer toda la montaña del Carabao, todo esto, después de haber estado todo el tiempo que estuvieron sitiados. El día tuvieron un intento prácticamente de asesinato. Intentaron matar al teniente Martín Cerezo. En la columna que los acompañaba, esa famosa que los acompañaba, iban varios desertores españoles. Les robaron toda la documentación que llevaban, y bueno, al final, el día 30, justamente el 30 de junio,
Esto es una foto que se hicieron cuando iban aquí. Algunos están vestidos con las sábanas, con la ropa que llevaban, tuvieron durante el asedio, prácticamente estuvieron semidesnudos. Y este es el famoso decreto que firmó Emilio Aguinaldo, reconociendo la valentía de esta gente. Y bueno, a raíz de gracias a este decreto, bueno, los años, hoy en la actualidad se celebra el Día de la Hispanidad hispano-filipina, el Día de la Amistad, perdón, hispano-filipina, y es gracias a este decreto. En recuerdo de este decreto es por lo que se celebra ese día. Y se lo leo: habiéndose hecho acreedores a la admiración del mundo, las fuerzas españolas que guardan el destacamento de Valer por el valor, constancia y heroísmo con el que puñado de hombres, aislados y sin esperanzas de auxilio alguno, ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares, interpretando los sentimientos del escrito de esta república que bizarramente se ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer los individuos de que se compone las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario como amigos, y en su consecuencia se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país. Finalmente regresaron el 29 de julio, salieron en el vapor Alicante, llegaron a Barcelona el 1 de septiembre y el 2 de septiembre les dieron X duros a cada uno, los despidieron y se fueron a su casa. Así es como acabó, cómo se desintegró el sitio de Valer. Esto es una famosa fotografía, esta que está en el Museo del Ejército. Cuando volvieron a España, hubo en Manila, antes de partir de Manila, les hicieron un expediente, el expediente que se abría a todos los destacamentos que habían desertado para ver en qué condiciones se había desarrollado la capitulación o la rendición, a ver si había habido actos de cobardía o algún tipo delictivo. Y al final, ese expediente, pues gracias a ese expediente conocemos muchísimas de las vicisitudes de lo que sucedió en el asedio. También hubo dos juicios contradictorios, uno para concederle la laureada al capitán de las Morenas y otro para concederle la laureada tanto a la tropa como a los tenientes Vigil de Quiñones y Martín Cerezo. Finalmente se le concedió la laureada al capitán de las Morenas a título póstumo y al teniente Martín Cerezo. Vigil de Quiñones se le concedió en primera instancia, pero luego se le denegó. Todo el mundo en España, cuando se leía la prensa, pues daban por hecho que a los héroes de Valer les darían la laureada colectiva. No sucedió así. Luego, si quieren, en las preguntas, pues desarrollamos un poco más este tema, y creo que es uno de los temas más controvertidos, ¿no? Y creo que es la deuda, esa deuda histórica que tenemos con los héroes de Valer, y es haberles concedido la laureada colectiva, porque méritos para ellos sí que hicieron. Así, los héroes de Valer, digamos, se fueron difuminando, volvieron a estar presentes, digamos, en la memoria colectiva cuando se repatriaron los cuerpos en 1904, cuando se repatriaron los cuerpos, volvieron a estar un poco otra vez en la memoria cuando el teniente Martín Cerezo escribió en 1904 su famoso libro, de recomendable lectura para todos, y ahí quedaron un poco en el olvido hasta que en 1945 se emitió la película Los últimos de Filipinas y aquellos héroes de Valer pasaron a ser a lo que hoy son. Hoy, si preguntan a la gente sobre los héroes de Valer, mucha gente se va a quedar así con una cara como ¿y eso? Pero si decimos Los últimos de Filipinas, seguramente todo el mundo va a conocer quiénes fueron. Y aquí tiene usted, pues yo en definitiva a lo que he venido es a hablar de mi libro, ¿no? Y bueno, honradamente creo que el trabajo más serio, el más documentado que se ha hecho sobre el sitio de Valer es este que tienen ustedes aquí. Ahora está agotado, pero en septiembre saldrá la tercera edición, que hemos mimado muchísimo con nuevos datos que hemos conseguido incorporar, y bueno, una redacción pues mucho más, vamos a decir, agradable a la lectura, pero no
no cambiando para nada lo que había antes. Creo que es justo nombrar a quienes fueron los héroes de Valer. Entre ellos había 3 burgaleses. Así que, a título de homenaje, me van a permitir que consuma 5 minutos en leer sus nombres y que los conozcamos. El soldado de administración, los voy a nombrar por orden alfabético, no los voy a nombrar por empleos, por categoría, no, por orden alfabético. El soldado de administración, Marcelo Adriano Obregón, de aquí, de Villalmanzo, de Burgos. El soldado Rafael Alonso Medero, de Valverde de la Oliva, fue de Ventura, Las Palmas, que murió de beriberi el 8 de diciembre del 98. Juan Alonso Zayas, teniente, de San Juan de Puerto Rico, murió de beriberi el 18 de octubre del 98. El soldado Antonio Bauzá Fullana, de Petra, Mallorca y las Baleares. El soldado Ramón Boa de Estormo, de Carlet, Valencia. El soldado Felipe Castillo de Castillo de Locubín, Jaén. El soldado Domingo Castro Camarena, de Aldeavieja, Ávila. El soldado Gregorio Catalán Valero, de Osa de la Vega, Cuenca. El soldado Luis Cervantes Dato, de Mula, Murcia. El soldado Juan Chamizo García, de Valle de Aldajalís, Málaga. El cabo José Chávez Martín, de Madrid, fallecido de beriberi el 9 de octubre del 98. El capitán Enrique de la Venera Sifosi, de Chiclana de la Frontera, Cádiz, que falleció de beriberi el 22 de noviembre del 28. Ramón Donás Pastor, soldado de Don Teniente, Valencia, que falleció de beriberi el 10 de octubre del 98. El soldado Emilio Fabregat de Salsadella, Castellón. El soldado Juan Fuentes Damiá, de Barcelona. Juan Galvetti Iturmendi, de Moretín, Navarra, que falleció por herida de bala el 31 de julio. Y Fuentes Damiá, que murió de beriberi el 8 de noviembre del 98. El soldado Loreto Gallego García, de La Muela, Los Cojos, Requena, Valencia. El cabo Jesús García Quijano, de Viduerna de la Peña, Valencia. Fray Cándido Gómez Carreño, de La Morena, de Maridejos, Toledo. El corneta Santos González Roncal, de Mayén, Zaragoza. El soldado Eustaquio Gopar Hernández, de Tuineje, Fuenteventura, Las Palmas. El soldado José Hernández Zarocha, de Taco, La Laguna, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. El soldado Pedro Izquierdo Arnaiz, de Villayerno, Morquillas, también de aquí de Burgos, que falleció de beriberi el 14 de noviembre del 98. José Jiménez Berro, de Almonte, Huelva. Marco José Petana, de Icod, de Los Vinos, Tenerife, que falleció de disentería el 19 de mayo del 99. José Lafargabad, de Angüés, Huesca, que falleció de disentería el 22 de octubre del 98. José Larrodes Paracuello, de Zaragoza, que falleció de beriberi el 9 de noviembre del 98. Fray Juan López Guillén, que murió de Pastrana, Guadalajara. El soldado Timoteo López Lario, de Alcoroches, Guadalajara. El soldado Román López Lozano, de Villanueva, también de Burgos, que falleció de beriberi el 25 de octubre del 98. El teniente Saturnino Martín Cerezo, de Miajadas, Cáceres. El soldado José Martínez Souto, de Almeiras, La Coruña. El soldado Marco Mateo Conesa, de Tronchón, Teruel. El soldado Miguel Méndez Expósito, de Poder de Alzaba, Salamanca. Manuel Menor Ortega, soldado, de Sevilla. Fray Félix Minaya Rojo, de Almonacid, Toledo. Ramón Milbris, de Guisona, Lérida. Manuel Navarro León, de Mogán, Las Palmas. El cabo José Olivares Conejero, de Caudete, Albacete. Vicente Pedroso Fernández, soldado, de Mudelos, Urense. El soldado Miguel Pérez Leal, de Lebrija, Sevilla. El soldado José Pineda Turá, de San Feliu de Codines, Barcelona. El soldado Pedro Plana Pasagaña, de San Juan de las Abadeses, de Gerona. El soldado Francisco Real Juste, de Cieza, Murcia. El soldado Ramón Ripollés Cardona, de Morella, Castellón. El soldado Francisco Rovira Monpó, que falleció de disentería el 3 de septiembre del 98. Bernardino Sánchez Caínzos, de San Juan de Lagostelle, Guitiriz, Lugo. El soldado Eufemio Sánchez Martínez, de Puebla de Don Fadrique, Granada. El soldado Salvador Santa María Parisi, de Alcira, Valencia, que falleció por herida de bala en mayo del 99. El soldado José Eulalio Besas Beramendi, de Sagüez, Navarra, que murió de beriberi el 13 de febrero del 99. El teniente médico provisional Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro, de Marbella, Málaga. Y el soldado Pedro Vila Garganté, de Tautel, Lérida. Y como yo digo siempre, honor y gloria a los héroes de Valer. Muchísimas gracias y ahora estoy a sus preguntas por si tienen algo que preguntar.
¿Se me oye ahora? Yo siempre me he sentido orgulloso de ser español, pero después de hoy ya, vamos, orgulloso no. Más que de España, como has leído, un granado ejemplo de patriotas españoles de todos los rincones de las provincias españolas, de aquí, de ultramar. Porque había, si os habéis fijado, gente de Puerto Rico, gente de lo que son siempre las provincias. Tanto Gerona como Puerto Rico eran como los de Villalmanzo, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, me ponen los pelos como escarpias de escuchar epopeyas como esta. No me queda otra que darle paso, porque aquí tenemos gente, como te decía antes, que tiene experiencias también. Pero antes de eso, yo siempre me he quedado con una duda de lo que son los... nosotros tenemos una perspectiva de lo que es la guerra, o lo que es un combate o una batalla, que si no has tenido cerca tampoco te puedes hacer una idea, pero que lo has explicado antes muy bien. Es el día a día. Cómo las anécdotas y los diarios, que sé que hay varios de estos, nos explican cómo fue evolucionando del día 1 al día 357. 37. ¿Tienes algún ejemplo que nos diga cómo pudieron ellos ir haciéndose cada vez más fuertes? Bueno, tenemos el diario de operaciones de la defensa, en el que el teniente Martín Cerezo nos va explicando día a día cómo fue el asedio. Las fuentes del sitio de Baler, hay dos fuentes fundamentales por las que podemos conocer el asedio. Uno es el libro del teniente Saturnino Martín Cerezo, que se publicó por primera vez en 1904 y tuvo varias reediciones, y otra crónica escrita por uno de los supervivientes es el libro que escribió el padre Félix Minaya Rojo. Estos son los dos libros fundamentales, el Padre Nuestro del sitio de Baler. Luego tenemos muchísima información que tenemos tanto del expediente de Manila como de los 3 juicios que se realizaron. Me adelanto un poco, pues si alguien va a hacer la pregunta. Los fusilamientos tanto de Toca como de Menache, hubo un juicio que empezó en 1900 y duró hasta 1902, en el que se dilucidaron todas las circunstancias en las que se produjo ese, vamos a decir, fusilamiento, que no fue un fusilamiento, bueno, la muerte de estos 2 individuos, y que se finalizó sin ningún tipo de responsabilidades hacia el teniente Martín Cerezo. Entonces, la forma en la que conocemos el día a día de estos es a través de estos documentos que tenemos ahí. Yo sé que aquí hay 3 personas que son vecinos de Marcelo Adrián. ¿Hay alguna anécdota, aparte de que estaba vestido en infantería de marina y acabó en una torre de Manila, bueno, de Filipinas? Yo lo digo por lo que me toca, cargándose filipinos como si fueran pollitos. Marcelo, digamos, tenía que haber hecho la mili como infante de marina, ¿no? Pero él decidió en un momento determinado, antes de entrar en la infantería marina, decidió alistarse voluntario para irse a Filipinas, con lo cual se lo concedieron, pero curiosamente, estando allí en Filipinas, lo declararon prófugo, porque lo llamaron para presentarse como infante de marina, y no es que esté de prófugo, es que está combatiendo en las Islas Filipinas, ¿no? Una de las anécdotas del amigo Marcelo Adriano Obregón. Marcelo estuvo en Palacio Real, fue un trabajador del Palacio Real, y bueno, estuvo con Alfonso XIII, y cuando la República, pues se quedó sin trabajo, ¿no? El rey se exilió y al final él se quedó con una especie de, como en cultura, ¿no? Se quedó en el ministerio, más o menos lo que fue el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Cultura, y se quedó en Palacio, en una especie de un organismo que se creó allí, pero al final pues lo despidieron de buenas a primeras, casi sin darle un duro, ¿no? Marcelo Adriano Obregón es el último enterrado en el mausoleo del cementerio de la Almudena, donde están enterrados los fallecidos durante el asedio, cuando se repatriaron, y además está enterrado Marcelo, que lo enterraron en el 2000, y teniente Martín Cerezo y el teniente Vigil de Quiñones. Están enterrados en el mausoleo de la Almudena.
Sí, sí, Era uno de Marcelo era de los que estuvo arriba en la torre, uno de los, además fue de los mencionados por Martín Cerezo como uno de los soldados, de los mejores soldados. Además tenía mucha responsabilidad porque él era de administración militar y, digamos, era un poco el que llevaba la documentación allí, el que ayudaba a Martín Cerezo con la documentación. Y quería apuntar, me ha gustado mucho cuando has dicho lo de los frailes, ¿no? Con la importancia que ha tenido siempre en la historia de España y de nuestras contiendas, la presencia de religiosos, ¿no? La presencia de la fe, desde los Reyes Católicos Claro. hasta nuestros días, ¿no? Siempre hay un cura castrense, unos frailes en este caso. Claro, es lo que decía antes, que esos guiños, ¿no?, de la historia. O sea, dentro de aquella iglesia no solamente estaban representantes de todas las partes de España, ¿no?, sino que además había unos representantes de lo que fue una de las banderas, ¿no?, de nuestra conquista, ¿no? Primeramente iba la cruz y luego iba la espada, ¿no? Es decir, los frailes, por ejemplo, en Filipinas había la figura de los frailes, ¿no?, que fue una de las el poder que llegaron a adquirir los frailes fue una de las causas, una de las muchas causas de la insurrección, pero algo que favoreció la insurrección filipina fue además era el poder, ¿no?, digamos, pero no por más que nada porque eran el elemento, era la cadena, ¿no?, la comunicación entre las autoridades y el pueblo, era el fraile. Es decir, que el fraile era el intermediario, el que prácticamente decidía en muchísimos pueblos qué era lo que pasaba y qué era lo que se hacía. No, el español no era, digamos, nunca fue la lengua de Filipinas, sino que eran muy pocos los filipinos que hablaban español. Sin embargo, los que hablaban español eran los que, digamos, tenían más relaciones con los sacerdotes, con los curas, digamos, o con los frailes. Lo de curas siempre está mal dicho, frailes, y eran los pocos que hablaban español. Una de las peculiaridades del ejército de Filipinas es que allí prácticamente, o sea, los oficiales eran españoles y luego el resto de la tropa eran todos soldados filipinos, con lo cual la mitad no hablaba prácticamente español, con lo cual era bastante complicado y bastante complejo el entenderse allí, ¿no? Solamente los artilleros eran todos nacionales, eran españoles, pero el resto y luego las tropas que guardaban el cuartel general, por decirlo así, pero el resto de las tropas, solamente los mandos eran españoles y el resto eran soldados filipinos. Hasta que llegó el momento de la insurrección, que empezamos a mandar famosos batallones de cazadores expedicionarios, hasta un total de 15 llegaron allí entre 1896 y finales del 97. Llega. Que no, a lo mejor el que no llega soy yo. Muchísimas gracias por tu intervención, por tu conferencia. La verdad es que muy entretenida, y los que hemos tenido la oportunidad de ver la película, pues bueno, pues la verdad que creo que refleja bastante bien lo que nos has comentado y lo que suponemos que allí ocurrió. Quizás... Perdón, ¿te refieres a la película del 45? Sí, la del 45. Quizás, sí, a la primera. No recoge demasiado, sí que hace alguna mención al final de la película, pero no lo recoge demasiado explícito, y en Cuba pasó algo parecido, que los españoles pues fuimos, los americanos nos utilizaron de alguna manera para apoyarse y coger esas colonias, pero que luego al final se vieron traicionados también por los americanos, más en Filipinas que en Cuba. Pero no me hubiera gustado a mí haber tenido más explícitamente como el sentimiento filipino de que al final, a pesar de que los españoles estuvimos allí y los colonizamos de alguna forma, pero como un sentimiento divergente, en el sentido de que a los americanos pensaban al final peor por ellos que con los españoles, o sea, que los que habíamos sido quizás sus enemigos y los americanos habían sido sus salvadores en algún caso, como al final el sentimiento del pueblo filipino era que bastante peor los americanos que los españoles, a pesar de todas las vicisitudes, ¿no? Eso es lo que he hecho en falta un poquito. El sentimiento
digamos que hay en Filipinas sobre los españoles es un sentimiento, vamos a decir, positivo, ¿no? Definirlo de alguna manera. Lo que hicieron los americanos fue, bueno, lo que se hace muchas veces, aniquilar todo lo que fue la cultura del pueblo filipino. Intentaron aniquilarla totalmente y, sobre todo, machacar todo lo que era una reminiscencia española. Eso lo intentaron sistemáticamente anular, ¿de acuerdo? O sea que hoy en día, digamos que el español en Filipinas tiene bastante aceptación, ¿no? Digamos, el tiempo ha ido suavizando todas las posturas, ha ido suavizando todo. Hay que poner, digamos, un poco en situación que los americanos eran una potencia dominadora, digamos, sobre la otra potencia. España, de alguna manera, y sin de alguna manera, lo que hizo la colonización española en Filipinas es muy peculiar, es muy particular, no tiene nada que ver con la colonización americana. Allí lo que había, es más, Felipe II llegó a plantearse si teníamos derecho a estar en Filipinas o no. Y al final hubo una bula papal que le concedió a Felipe II los filipinos que fueran cristianizados tenían el derecho de ser protegidos por el rey español, que era el que a partir de entonces de alguna manera velaba sobre los intereses de esos filipinos cristianizados. Los que no estaban cristianizados no estaban dentro del ámbito de los españoles. Por ejemplo, las tropas que estaban en Valera al principio. En principio en Valera había un cabo de la Guardia Civil y 4 o 5 números españoles y el resto eran números filipinos. La misión que tenían era evitar que los no cristianizados, que eran las tribus de Ilongote, de Aeta, los negritos que vivían en los alrededores, no llegaran allí al pueblo y hicieran barbaridades, pero vivían a su aire. Los que se cristianizaban pasaban a entrar dentro del elenco, estaban a pagar impuestos, etcétera, etcétera, pero los que no se cristianizaban seguían siendo ajenos, digamos, a la corona española. ¿De acuerdo? De todas formas, os recuerdo, si alguno todavía no lo sabe, en el ciclo de conferencias, el año pasado, igual que este año, vamos a tratar la leyenda negra. ¿Vale? El año pasado quedaron claras bastantes cuestiones similares del por qué los españoles son de repente, de la noche a la mañana, somos muy malos, muy malos, muy malos, y de tener provincias en ultramar pasamos a tener colonias. Nunca hemos sido colonizadores, es una realidad. Hemos tenido provincias. Y en las Cortes de Cádiz, que mucha gente se le llena la boca hablando de las Cortes de Cádiz y luego al día siguiente dicen que hemos sido malísimos por el mundo, hay diputados de las provincias de ultramar. O sea, estos temas los tratamos y este año va a estar, por ejemplo, Marcelo Gullo, sudamericano, ha escrito un libro que se llama Madre Patria y pone al descubierto muchas de las falacias y de las mentiras que se cuentan sobre España. Por eso hacemos también estos ciclos de conferencias, para sacar un poco a la luz nuestra historia de una forma, pues bueno, didáctica, creo, y de una forma, bueno, asequible para todos los que no tenemos tampoco mucha idea de historia, ¿verdad? Te voy a dar las gracias. Supongo que ahora vas a entrar en el cuerpo a cuerpo. Es un término muy militar, pero de este tipo de conferencias es lo más agradable, entrar en ese debate en el que muchas dudas y muchas experiencias se pueden compartir, ¿verdad? Y en esta ocasión lo vamos a hacer acompañados por un vino de la puerta de casa de Marcelo Adrián, de Villalmanzo, Palacio de Lerma, y que entre que preparamos el agape, la merienda, nos va a explicar Ramiro, que es la persona que te ha interpelado sobre el tema del sentimiento filipino. Muy bien. ¿Bien? O sea que sin más, si queréis, vamos a dar un paso más en la segunda fase de la conferencia, que es la de ponernos de pie e ir conociéndonos. ¿Os parece? Si no tenéis alguna pregunta más. Faltan tus besos, ¿Os apetece el vino? me Que sí. falta Vale. tu despertar. Yo te diré
porque